Bueno, fue tema en la semana, Albino. Había sido ya casi un tema del verano, el tema del tarifazo a nivel nacional. Y llegó nomás el tarifazo o el aumento, el reajuste de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, porque debemos explicar que hay un régimen distinto al que rige para las operadoras que tienen la concesión en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, diferente al de las provincias de Buenos Aires. Claro, el primer dato que hay que tener en cuenta, porque no es además para nada menor, es que el aumento autorizado para las tarifas de servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires varían los porcentajes, no están, hablaban, por lo menos en términos del impacto que va a tener el aumento habilitado para el caso de Edenor y Edesur, de ejemplos o de subas que llegan en algún caso hasta el 680 o 700%. Por supuesto que en el caso de la provincia eso no va a pasar, por una sencilla razón. Cuando se transfirió Edelap, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de La Plata, el resto de las distribuidoras de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires ya operaban bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires. A la órbita, justamente, valga la redundancia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el anterior gobierno, el de Daniel Scioli, fue habilitando algunos aumentos, cosa que no ocurría a nivel nacional. Pero bueno, se replicó en la provincia de Buenos Aires la suba de tarifas en materia de energía eléctrica y se vienen otros aumentos también de tarifas de servicios claves en la provincia de Buenos Aires, como en el caso del agua, por ejemplo. Sí, exactamente. Vamos a hablar con dos invitados sobre este tema. Si querés, los presentamos y vemos ya la primera placa, ¿no? La primera de las informaciones que tenemos para ir analizando. Oscar Negrelli es asesor de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Oscar Negrelli ha ocupado cargos de representación a nivel municipal en la Ciudad de La Plata, incluso en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, fue diputado provincial, pero además es un dirigente político que, entre otras cosas, ha tenido un rol protagónico, sobre todo en materia de defensa de los usuarios, en anteriores circunstancias cuando también se ha avanzado en aumento de tarifas. Así que, Oscar, gracias por venir. Y Marcelo Sosa, expresidente de OSEBA, nada más ni nada menos que el organismo que ahora puso el gancho para aumentar esto. Y usted estuvo hasta diciembre y nos puede contar cómo era que se podía seguir operando sin el aumento, porque dicen en este gobierno que era urgente, necesario e imprescindible. Estuve hasta el 2011, diciembre del 2011. Claro. Después fui subsecretario de Asuntos Municipales hasta diciembre ahora de 2015. Claro. Bueno, ahí está. Primera de las placas para analizar. Ese es el promedio. Dicen, por lo menos la información que dio a conocer el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y también la empresa operadora de La Plata, Edelap, que el 130% es el promedio para usuarios residenciales, el 115% la tarifa general, 115% para la industria y 215% para grandes industrias. ¿Quién quiere empezar a analizar estos números? ¿Está bien? ¿Es excesivo? ¿Está acorde con lo que se necesitaba? En La Plata 130% es un número importante, pero más lo es en el interior de la provincia, en EDEA, EDES y EDEN, ¿no? La empresa distribuidora del sur, con cabeza en Bahía Blanca, la empresa distribuidora Atlántica, con cabecera en Mar del Plata, que es la que más densidad tiene de usuario por kilómetro cuadrado, más de 330.000 usuarios, y la de empresa EDEN, con cabecera en San Nicolás y en más de 30 municipios del noroeste de la provincia. Allí los aumentos son de 120 a 140%, pero como bien explicaba Albino, esas tarifas habían sido actualizadas año a año en un 20 y pico, 30%, siempre en negociaciones. O sea, con lo cual el 140 hoy de un aumento en el interior significa muchísimo, ¿no? Oscar, ¿coincide más o menos en este análisis, por lo menos en lo que dice él acerca de lo que...? Yo coincido, pero creo que hay un paso anterior que por lo menos fue lo que me motivó siempre mi participación en este ámbito, que es la falta de transparencia y claridad en el manejo de estos números. Yo vengo insistiendo y en realidad el juicio que le gané a APSA, el punto fundamental fue la ausencia de audiencia pública. Nosotros tenemos un sistema que en la provincia de Buenos Aires y saco a las personas. ¿Cómo es ese sistema? ¿Por qué no nos aclara bien? Porque cada vez que haya un aumento de tarifas, incluso en algunas otras cuestiones como el peaje, por ejemplo, muchos de los referentes que, como en el caso de usted, defiende a los usuarios, dicen, ¿alguna vez alguien va a respetar? ¿Hay alguna ley que establece que se hagan audiencias públicas? No, el problema de la ley, que es una trampa que viene de la época del menemismo, es que la ley dice podrá.
no dice deberá. Claro. La única modificación a la ley fue la modificación que la Suprema Corte le exige a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, producto del fallo de mi juicio, donde a partir del fallo de la Suprema Corte obliga a que cada vez que se modifique el cuadro tarifario del agua se llame audiencia pública. Es más, tenemos una hora próxima el 23 de marzo por el Claro, porque también ya se anunció eso. Claro. Pero nada más que en el caso del agua. Nada más que en el caso del agua. No ha habido hasta ahora voluntad política, ni el anterior gobierno, ni los pocos meses que lleva de modificar a efectos de que, ¿Y cómo de que haya son, audiencia digamos, pública. Oscar? Termino el Sí, esquema, Albino. sí. El esquema es tan perverso en la provincia de Buenos Aires, por eso separo a las personas, a Sosa lo conozco recién ahora, que los organismos de control dependen del Poder Ejecutivo. Es decir, es tan loca la cuestión que no solamente que no hay audiencia pública, sino que los organismos de control, en este caso el OSEBA, dependen están dentro de la grilla del Ministerio de Obras Públicas, con lo cual el que controla es el mismo que autoriza las tarifas. Entonces ustedes decían recién, bueno, ¿quién va a explicar ahora que el OSEBA firmó la tarifa de aumento? Firmaron todas, porque en realidad son empleos de la provincia. Claro. Digamos, ¿Eso pasaba siempre? Siempre. Sí, es parte del esquema general. Es parte del esquema general y lo que más preocupa en este aumento de tarifas, Albino, es el 115 de la industria y el 2, que esto es general en toda la provincia. Porque esto automáticamente se traslada. Se traslada a menos puestos de trabajo y 215 en las grandes industrias. Que sabemos que en el interior de la provincia, yo soy del interior, soy de Mar Chiquita, hay nuevos parques industriales, alrededor de unos 80 que se instalaron en los últimos años y ahora no queremos que se vayan de nuestros pueblos ni las pymes ni las grandes industrias. Y en el caso del agua, ¿qué pasa? No sé si hay ahora hay otra placa, ahora vamos a ir viendo para ir ya metiéndonos, pero hacer la pregunta. Pregunto, digamos, en el caso de la energía eléctrica, más o menos recién explicábamos que tiene que ver con esto de que a lo largo del último tiempo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se autorizaron aumentos. En el caso del agua... ¿Puedo decir algo más de energía que es importantísimo? Que es la tarifa T4, la rural, que también tiene más de 100% de aumento, y esto va a ir directamente en muchas producciones, pero fundamentalmente en una, que son los tambos. La verdad que este aumento en los tambos va a ser mucho. Claro, el único que utiliza con intensidad la energía eléctrica, porque sí o sí la necesita, es el tambo, y hoy por hoy el tema de la industria lechera está bastante complicada. Estos que estamos viendo nosotros, este es en La Plata, podemos pasar a la otra ya, y la anterior, es también, usted que estuvo en OSEBA, es el mismo esquema para las cooperativas del interior, porque cuando uno iba al interior y la gente se quejaba porque de 65 pasaba a 350, en el interior decían, ¿quién paga 65? Nosotros hace años que pagamos 300 y 400 pesos. Digo. La energía en el interior es un solo valor para todo el interior de la provincia, para las 3 distribuidoras y las 200 cooperativas eléctricas. En este caso van a recibir el aumento todas por igual y se traslada al usuario, con lo cual... O sea, la resolución es una que se replica para todos. Solo tiene diferencia con la de la ciudad de La Plata. Esto es información de DELAP, esta última placa. Esto no es información del Ministerio, es información de DELAP. Esta es información... Sí, hay algunas placas que son de DELAP y otras que son del Ministerio, pero... a ver, por eso nosotros los traemos a ustedes que conocen, porque... digamos, desmembrar, entender, descifrar una resolución que tiene 45 carillas y son todos números, es casi imposible. Digamos, esto es lo que nosotros recogimos de la información que dieron a conocer. ¿Ustedes dudan de esto? Es información parcializada porque es de pero oficial, digamos. No, por supuesto. Sí, a ver, fundamentalmente las dudas que planteamos nosotros de defensa del usuario tienen que ver con una serie de cuestiones que en la introducción Albino algo decía. A ver, acá EDELAP pasó de nación a provincia y acá entre gallo y medianoche se fueron los anteriores concesionarios, que era la empresa norteamericana AES, vino una empresa que duró 2 días, después vino otra empresa más que se dice que tiene una cercanía importante con el anterior gobernador de la provincia. Acá no hubo un arqueo de caja, acá no hubo un plan de inversión, acá no hubo un estado de situación, acá no hubo una auditoría, porque está bien, los usuarios, y yo coincido con esta mirada del gobierno nacional que había que salir de la lógica de los subsidios, pero los subsidios los pagaba el gobierno nacional. Sí, claro. Entonces, esa plata que recibían las empresas, ¿cómo se usó? ¿Cómo se gastó? ¿Cuál es el plan de inversión de esta gente que está ahora a cargo de DELAP? Digo, por eso el importante... ¿Y qué pasaba en el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos? ¿También los servicios de la provincia de Buenos Aires estaban subsidiados?
aunque No, en menor escala o nada A más. menor escala estaban subsidiados, sí. Sí. Y se fueron quitando algunos subsidios, pero creo que este aumento impacta no solo el bolsillo de los trabajadores en un modelo inflacionario y en una actualidad inflacionaria, sino que también en un verano donde tuvimos el mayor número de cortes de la historia en la costa atlántica. Esto, la verdad que los turistas lo sufrieron. Dice el nuevo gobierno que en realidad forma parte eso de la herencia recibida. En algún punto casi como que hasta con los cortes justificaban medidas como las de aumentar de manera excesiva. A mi gusto, digamos... No las estoy de tarifas acuerdo, energía porque eléctrica. siempre uno cuando se hace cargo de un gobierno se hace cargo y se pone a gobernar. Imagino que si La hubo... herencia recibida en términos de la capacidad de Sí, distribución, sí hubo- digamos, sí, y la demanda que se supone que no sé hubo qué. mucha el más verano a cada rato superan la capacidad real. Hubo de mucho poder- más demanda el verano anterior en una costa atlántica colmada Y no hubo tantos cortes como esta, que hubo mucho menos afluencia de gente y mucho menos O sea que los demanda. cortes pueden haber sido hasta estratégicos, digamos, para Totalmente. justificar la crisis que se supone que venía a evidenciar esta reformulación de las tarifas. Hay más placas, pero no sé si usted se sintió o no aludido, pero ahí Negrelli hablaba de algunas cuestiones que pasaron con lo de DELAP, que ya lo debería controlar el OSEBA. No sé si estaba usted en el Yo cargo o fui no, hasta el pero 2011. no estaba, Él no pero estuvo en el no OSEBA, estaba. No. Pero digo, pertenece eso al OSEBA. puede ser que ahí haya habido algún tipo Seguramente de las manejo autoridades de laxo. los SEBA actuales y anteriores habrán pedido el plan de inversión como se lo deben pedir a todos los concesionarios. No Pero invierten las empresas, Pero Oscar, no digamos. invierte, no está demostrado. Además, yo en eso no puedo coincidir con Sosa, porque las autoridades de los SEBA son empleados del mismo ejecutivo que autoriza los cuadros Claro. tarifarios. Hay que aclarar Entonces, que una si cosa vos- es CEDELAP, una empresa privada, y otra cosa es OSEBA. Digamos, Pero, pero si bueno, vos, está está bien, bien, de acuerdo, pero si vos como, Sí, pero ¿qué tiene que ver? Es lo si que vos como plantea. Poder Ejecutivo autorizás un aumento que te pide la empresa, y el que tiene que controlar si ese aumento es válido Sí, es tu propio sí. empleado, si Sí. llega a decir lo contrario, se va. No, por eso digo, pero independientemente de eso, hablemos de la inversión. Bueno, el plan de No, inversión... nosotros ahí, perdón, cuando me tocó estar junto al gobernador Scioli y la ministra Álvarez Rodríguez, exigimos planes de inversión. De hecho, este verano está casi totalmente terminada una planta de energía millonaria en Santa Clara del Mar, hecha por EDEA, porque se controló ese plan de inversión. Pero hay que controlar más, y lo que dice Negrelli sobre prolijar el tema de la audiencia pública, cambiar esto del podrá por el deberá, es muy bueno, porque, por ejemplo, en Viboratá, en mi distrito, se está realizando una obra muy importante, que es conectar Bahía Blanca con Mar del Plata en la línea de alta tensión, y se hizo la audiencia pública en Viboratá y fue importantísimo porque ese mecanismo fue transparente, opinaron todos los Pero vecinos. tiene fortaleza, opinaron digamos, todos. el OSEBA frente a grandes empresas, eso me refería, Claro. digo. Una cosa es, qué sé yo, las cooperativas del interior y todo ese tipo de cuestiones, pero la capacidad de lobby que a veces tienen las empresas, por ahí excede Nosotros a la posibilidad real cuando de nos poder- tocó, hemos multado a las empresas y Sí. como correspondía. y pagan las multas las empresas. En nuestro caso... Sí, lo que pasa es que a veces la multa le conviene más que el perjuicio No, que en ocasiona. nuestro caso Que tuvimos garantizar el servicio. resoluciones y muchas veces debían hacer obras y las hicieron, pero sí creo que en este caso, con un aumento tan grande de tarifa, van a tener que hacer muchas obras, porque en el caso del interior, uno paga 600 pesos de luz. En mi pueblo pago 600 pesos de luz, bueno, ahora voy a pagar 1.300, ¿Y qué pasa con las 1.400. tarifas sociales, digamos? ¿Son comprobables? ¿Existen? Se controla. Las tarifas sociales, por lo menos en el caso de DELAP y en el caso de APSA, tienen una trampa como todo, en la redacción, que termina siendo casi de autorización exclusiva de la empresa. El Estado pide, pero quien autoriza es la empresa. Entonces, O sea, quien verifica las condiciones y eventualmente si le corresponde o no Es la beneficiarse es la empresa. es la empresa. Es la empresa. Sobre la base de criterios que nada más dependen de la No, empresa. no, los criterios se ponen, digamos, se ponen en el marco regulatorio, pero qué sé aparecen. yo, un beneficiario de un plan asistencial, un jubilado que cobre la mínima. A ver, yo he tenido dos situaciones, explico claramente. Una era la discusión de la tarifa de DELAP en la ciudad de La Plata, donde en aquel momento los concejales del Frente para la Victoria planteaban como herramienta ir a hacer una marcha a la puerta de DELAP.
para que se otorgue la tarifa social. Con lo cual te demostraban que quienes tenían el Ejecutivo Municipal y Provincial en aquel momento no tenían la herramienta de obligar a la empresa a decir, bueno, este listado de familias les corresponde tarifa social. No existía. Bien. Tampoco el organismo. Y en el caso de APSA, exactamente igual. A mí me ha dicho en la cara el anterior presidente de APSA, decime a quiénes querés meter dentro de la tarifa social, que no hay ningún problema. Yo no soy un gestor de la gente. Tiene que ser una cuestión que tiene que estar sistemática, reglamentada. Pero voy a los ejemplos. Que alguien me muestre el informe de los EBA de la salida de AES. Que alguien me muestre, si hubo la necesidad de generar alguna imputación a AES. Una imputación. Por supuesto. Si vos tenés una auditoría y un arqueo y la empresa no invirtió lo que decía que tenía que invertir en su plan original de inversión. No se puede ir alegremente sin... No se puede ir alegremente. Claro. Se fueron alegremente todos. Se fueron alegremente todos. Y no hubo un solo control absolutamente. Ahora, hablando de controles nada. y de verificación de todo este tipo de cuestiones, digamos, las tarifas, cuando se autorizan incrementos de las tarifas, independientemente de la audiencia pública y de la particularidad que nos contaba recién Negrelli sobre ese procedimiento, antes de autorizarlo, ¿le reclama el OSEBA o el organismo de control que sea, por lo menos algún certificado de prestación de buen servicio, de plan de inversiones? Siempre, y en nuestro caso lo pedimos, pero ahora ha sido un mecanismo, el de la gobernadora Vidal, que desconozco, la verdad no sé cuál fue el mecanismo. Yo me enteré por el boletín oficial que iba a aumentar la luz, y creo que aquí va a ser fundamental el trabajo de los intendentes con los concejales. ¿Y de qué manera y la Defensoría del Pueblo? Porque vos tocaste un tema que es fundamental, que es la tarifa social, y le han llegado a las cooperativas y a las empresas los listados de quién está dentro y quién no de la tarifa social. ¿Y eso quién los mandó? Y eso lo ha mandado ¿El gobierno? El ministerio, claro, y hay que trabajar sobre eso, por lo menos nosotros como concejales en este momento, para que nadie quede excluido, quien merezca estar en la tarifa social. Y también estudiar a fondo la resolución que tiene algunas injusticias que hay que ir corrigiendo sobre la marcha. Pero bueno, nosotros creemos que hay que proteger a los jubilados, que hay que proteger a las pymes, que hay que proteger a la industria de cada una de nuestras ciudades y ponernos a laburar. Negrelli, para ir cerrando ya la última, digamos, ¿cuál sería el papel que puede cumplir de aquí en adelante la Defensoría del Pueblo, donde usted es asesor, para, no sé, para mitigar, para atenuar o para evitar que se lleve adelante todo esto? Yo creo que fundamentalmente volver a hacer la recomendación a la legislatura de la modificación de la ley, en primer lugar. En segundo lugar, la modificación de los organismos de control. No tiene ningún sentido que los organismos de control estén dentro de la órbita del mismo ministerio. Y en tercer lugar, yo creo que hay que trabajar para mitigar los errores que puede generar esta resolución, que la herramienta que usó la gobernadora, a mí me usaba el gobernador Scioli, digamos, no ha habido cambios, de mi punto de vista. Como militante político de Cambiemos, lo que más me duele es que no haya habido cambios, digamos, actuó como actuó Scioli hasta ahora, digamos, entonces, lo cual realmente me resulta lamentable, pero creo que fundamentalmente... ¿Se va a tomar alguna medida, alguna acción? ¿Usted qué sabe desde la Defensoría? ¿Qué sabe? Y la verdad que primero tenemos que tomar los reclamos, punto número uno. Claro, cuando lleguen los reclamos. Primero tomar los reclamos porque la Defensoría no puede actuar si no existen reclamos, eso está impedido por ley. No tiene iniciativa, puede actuar de oficio. No tiene iniciativa propia la Defensoría. Tiene que actuar ante los reclamos. Y yo creo que en este caso... ¿Y cuando actúa la Defensoría, actúa en nombre de los que reclaman o se puede generalizar? No, se actúa de manera colectiva. Se actúa de manera colectiva. Pero creo que en este caso la Defensoría le va a quedar por el cuadro, digamos, el legal vigente, le va a quedar solamente la posibilidad de mitigar situaciones como las que decía Sosa recién o de otro tipo de características, pero no la modificación del cuadro tarifario, les voy a repetir. En mi caso, que es otro ejemplo, que es el de APSA, yo lo conseguí judicializando porque por vía administrativa no hubo ninguna ni respuesta siquiera. Bueno, muy bien. Marcelo, ¿algo más para cerrar? Simplemente gracias por la invitación y estamos a disposición, tanto como bien lo explicó Negrelli con la Defensoría, y nosotros estamos
reuniéndonos el día lunes con el intendente Juan Pablo de Jesús para seguir ¿Cómo anduvo la analizando. costa? Está en Mar Chiquita, ¿no? Sí, yo soy Concejal de Mar Chiquita, sí, sí. ¿Cómo anduvo la temporada? Muy floja, la verdad que ha sido Sí. una temporada muy floja. Usted, Ha ahí impactado. el tema de la responsabilidad, digamos, porque ustedes le echan la culpa a Cambiemos y los Cambiemos le echan la culpa al gobierno anterior, que las Y el cuotas tema de los la despidos, que evaluación. también hubo alguna situación Hubo ahí en una Mar situación Chiquita. en el cambio de gobierno de muchísimos despidos, se han ido reincorporando y estamos en plena negociación con el actual intendente Ronda para en pocos días llegar a un entendimiento. ¿Qué había? sobre este ¿Había tema. exceso? ¿Se habían Y cometido excesos en el último tramo de la se habían gestión? despedido muchos por pertenecer a nuestro espacio político y son empleados que cumplen su trabajo y nada más. Así que comenzamos el diálogo hace unos 15 días. Y también es cierto que a veces el que se va, a veces Firma algunos. rapidito ahí al al último. Hablábamos con el ministro de No, Educación de la provincia son de Buenos empleados que Aires. estaban... Sí. Los que despedidos, como charlábamos con el actual intendente en un principio de entendimiento, son profesionales, una odontóloga que integró nuestra lista, gente que trabaja en el hospital, gente de laburo. Los pueblos nos conocemos todos y sabemos quién trabaja Eso y es quién cierto. La particularidad buena que tienen los pueblos es que ahí se conocen todos y uno sabe siempre. Yo vengo de un pueblo, de 8.000 habitantes. Uno sabe quién trabaja y quién no. Bueno, gracias. no. No, por favor, a ustedes. Ya volvemos.